Mi novia me engañó con su psiquiatra, así que lo dejé sin trabajo y lo mandé a la cárcel, y a ella en la miseria. Me llamo Alex. Mi vida, hasta ese entonces, era un camino recto y sin mayores sorpresas. Vengo de una familia unida, de esas donde las cenas son sagradas y los problemas se resuelven hablando. Tenía buenos amigos, buenas notas y un futuro que parecía bastante claro. Todo eso cambió el día que la vi por primera vez. Era en el pasillo de la preparatoria. Yo caminaba hacia la cafetería con Leo y Marco, mis mejores amigos. De repente, una chica que caminaba sola llamó mi atención. Tenía el cabello largo, oscuro, que caía en cascada sobre sus hombros. Su figura era esbelta y su andar, aunque elegante, me pareció un poco distante, casi como si estuviera en su propio mundo. ¿Quién es ella?, le pregunté a Leo, sin poder apartar la vista. Nunca la había visto por aquí. Leo siguió mi mirada y suspiró. Ella es Sofía. Es nueva este año, creo. Y no la habías visto porque no se junta con nadie. Marco, siempre más directo, soltó una carcajada. ¿No te la habías encontrado en la biblioteca? Es el único lugar donde la verás. La curiosidad me picó. Era hermosa, con una belleza que era al mismo tiempo etérea y terrenal. Inmediatamente pensé, una chica así de hermosa debe tener novio. La idea me desanimó un poco. Apuesto a que tiene novio, dije, encogiéndome de hombros. Pues, te equivocas, respondió Marco, masticando un chicle ruidosamente. No tiene novio, ni amigos. Dicen que casi no habla con nadie. Esa tarde, durante el entrenamiento de fútbol, la conversación volvió a surgir. Yo no podía dejar de pensar en ella. Su misterio me intrigaba más que su belleza. Oigan, hablen en serio. ¿Por qué dicen que es así?, les pregunté, atándome los cordones de mis zapatillas. Leo se sentó a mi lado, su voz bajando a un susurro. Alex, mira, hay rumores, y muchos de ellos no son buenos. Dicen que su familia es un completo desastre. Que su papá es alcohólico y su mamá tiene problemas. Por eso vive con un tío. ¿Problemas? ¿Qué clase de problemas?, insistí. No lo sé, amigo. ¿Problemas serios, sabes? Dicen que tiene un montón de traumas, de esos que te marcan la infancia. Que emocionalmente es un caos. Por eso no es muy cercana con la gente. No confía en nadie. Marco, que había estado escuchando, se unió a la conversación. Alex, te lo digo como tu amigo. Es mejor que no te metas con ella. Una relación no puede empezar con la idea de que vas a salvar a la otra persona. No es sano para ti, y de seguro tampoco lo es para ella. La advertencia de mis amigos, en lugar de desanimarme, hizo todo lo contrario. Sentí una punzada en el estómago, una mezcla de empatía y un deseo inexplicable de protegerla. En mi mente, no veía a una chica con problemas, veía a una chica sola y herida, y no podía, simplemente no podía, quedarme de brazos cruzados. Mi vida había sido tan fácil que, de alguna manera, sentía que era mi deber ayudar a alguien que no había tenido la misma suerte. Así que, ignoré sus advertencias. La siguiente vez que la vi, estaba en la biblioteca, leyendo. Me acerqué con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Puedo sentarme aquí?, y pregunté, señalando la silla vacía. Ella levantó la vista, y por primera vez, nuestros ojos se encontraron de verdad. Los suyos, de color avellana, eran tan profundos y llenos de una tristeza silenciosa que me robaron el aliento. Sí, claro, respondió con una voz casi inaudible. Nuestra primera conversación fue torpe. Hablamos del libro que estaba leyendo, que era de poesía. Y luego, de música y de arte. Me di cuenta de que era increíblemente inteligente y apasionada. A medida que los días se convirtieron en semanas, su cautela inicial se fue desvaneciendo. Me contó de su vida, poco a poco. Me habló de sus padres y de cómo su tío se había hecho cargo de ella. Me contó del vacío que sentía, de la sensación de que, a pesar de todo, no era lo suficientemente buena para nadie. Yo, que venía de un hogar amoroso y funcional, me sentía como un extraño en su mundo. Mis problemas eran tan pequeños al lado de los suyos. Pero lo que sí entendía era el dolor en sus ojos, y mi instinto de protección, de Salvador, se hizo más fuerte. Tus padres te aman a su manera, Sofía, le dije un día, mientras caminábamos por el parque. Y tú eres una persona maravillosa, brillante. No es tu culpa. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez, vi una pequeña sonrisa sincera en su rostro. Gracias, Alex. Gracias por estar aquí. Y yo, en ese momento, supe que me había enamorado. No solo de su belleza, sino de su vulnerabilidad. Y a pesar de lo que mis amigos habían dicho, yo estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Mi promesa de estar siempre para ella se puso a prueba al final de la preparatoria.
Nuestra relación floreció y oficialmente éramos novios, pero el mundo real nos esperaba. Mi futuro era claro, tenía varias becas para universidades de prestigio en finanzas, pero todas estaban lejos. El futuro de Sofía, en cambio, era mucho más incierto. Ella solo tenía la opción de la universidad comunitaria local, que estaba a solo unos minutos de su casa. Y yo, en mi papel de Salvador, no podía, bajo ninguna circunstancia, dejarla sola. Alex, esta es una decisión importante, me dijo mi padre una noche, mientras cenábamos. Tienes becas para las mejores escuelas del país. ¿Estás seguro de que quieres dejarlas pasar por la universidad comunitaria? Yo lo miré, sabiendo que mi respuesta no lo iba a convencer del todo. Papá, ya lo he pensado. Voy a ir a la universidad comunitaria con Sofía. No la puedo dejar sola. Aún le queda mucho camino por delante para sanar, y no quiero que lo haga sin mí. Mi madre, que había estado callada, me miró con ojos tristes. Cariño, una relación no debe ser una carga para uno de los dos. Si ella te ama, entenderá que persigas tus sueños. Yo los estoy persiguiendo. Mi sueño es estar con ella. Y voy a estudiar finanzas ahí también, no es como si lo estuviera dejando de lado. El tema se convirtió en un punto de fricción. Mis padres, aunque al final aceptaron mi decisión, no lo entendían del todo. Mis amigos, Leo y Marco, fueron más directos. Alex, eres un idiota, me dijo Leo un día, cuando nos encontramos en la calle. Estás botando tu futuro. No es por Sofía. Es por ti. Tu relación debería ser una sociedad, no una responsabilidad. Pareces más su papá que su novio. Sus palabras me dolieron. ¿De verdad creen eso? Yo la amo. No puedo abandonarla. Nadie está diciendo que la abandones, Alex. Estamos diciendo que no está bien que sacrifiques tu vida por la de ella. Que ambos deben ser fuertes, por separado y juntos. Lo que estás haciendo es una dependencia, no una relación, dijo Marco, con una seriedad que me desconcertó. La discusión terminó en una pelea. Les grité que no me entendían, que mi amor por ella era más grande que cualquier beca o universidad. Perdí a mis dos mejores amigos por esa pelea. Pero en ese momento, estaba tan ciego de amor que no me importó. Así, Sofía y yo entramos a la universidad comunitaria. Yo estudiaba finanzas y trabajaba a tiempo parcial en un restaurante, ahorrando cada centavo que ganaba. El dinero no lo necesitaba para mí, mi familia me cubría todos los gastos, pero lo usaba para pagar sus consultas con un psicólogo que habíamos encontrado. El terapeuta no era muy bueno, pero era lo que había. Mi vida giraba en torno a Sofía. Acompañarla a sus citas, consolarla en sus ataques de pánico, hacerle sentir que era valiosa. Mi rendimiento académico se vio afectado, pero no me importó. El bienestar de Sofía era mi prioridad. Pero un día, todo cambió. Estábamos en una clase de introducción a la psicología y el profesor, un hombre de unos 50 años con una barba bien cuidada, nos estaba hablando de traumas infantiles. Su nombre era Dr. David. Hablaba con una pasión y un conocimiento que me dejó helado. Sabía de lo que estaba hablando. Al final de la clase, me acerqué a él, con el corazón en la mano. Dr. David, ¿podría hablar con usted un momento? Es sobre un tema personal. Él me miró con una amabilidad que me dio confianza. Claro, Alex. ¿Qué necesitas? Le conté todo sobre Sofía. Le hablé de su infancia, de sus padres, de sus inseguridades. Le mostré un poco del expediente que ella me había dejado ver, con su permiso. Le dije que mi novia necesitaba a alguien que pudiera ayudarla de verdad. El doctor David me escuchó con atención, sin interrumpir. Alex, te felicito por tu compromiso con ella. Es admirable. Pero lo que tu novia necesita es un especialista en traumas infantiles. Es algo que va más allá de una terapia convencional. Y sí, creo que puedo ayudar. Soy especialista en ese tipo de casos. Tráela a mi consultorio para una sesión, y veremos cómo podemos empezar. Mi esperanza se renovó. Al día siguiente, le conté a Sofía sobre el doctor David. Le dije que era un experto en traumas, que era nuestra oportunidad. Ella, con la misma cautela de siempre, me dijo que le daba miedo, que ya estaba cómoda con su terapeuta. Pero la convencí, le dije que este era el camino a la sanación, a una vida mejor. Y al final, cedió. Las sesiones de Sofía con el doctor David empezaron. Al principio, ella estaba nerviosa, pero luego de unas semanas, empecé a notar los cambios. Sus ataques de pánico disminuyeron, sus episodios de ansiedad eran menos frecuentes. La tristeza en sus ojos empezó a ser reemplazada por un brillo de felicidad. Yo me sentí aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era el único que cargaba con el peso de su bienestar. El tiempo pasó. Sofía, con la confianza que había adquirido, empezó a pensar en el futuro.
Alex, creo que ya es hora de que busquemos un lugar para vivir juntos, me dijo un día, con una sonrisa que me robó el aliento. Siento que por fin estoy lista. Yo me sentí el hombre más afortunado del mundo. Nos graduamos de la universidad comunitaria. Ella, con la ayuda del Dr. David, consiguió un trabajo como asistente en una galería de arte. No era un trabajo que pagara mucho, pero a ella le gustaba. Yo, con mi título en finanzas y mi experiencia, conseguí un puesto en una empresa de consultoría. Y con el sueldo, pudimos mudarnos a una casa más grande. Yo me encargaba de la mayoría de los gastos. Ella, aunque tenía un trabajo, no ganaba lo suficiente. Pero a mí no me importaba. Su felicidad era mi prioridad. Ella seguía yendo a las consultas del Dr. David. Me decía que su salud mental era un camino largo, y yo lo entendía. Mi familia, que la veía de vez en cuando, aún tenía sus dudas, pero yo las ignoraba. Yo lo tenía todo. Una carrera exitosa, una novia hermosa y un futuro prometedor. Estaba tan cerca de proponerle matrimonio, de formar una familia con ella, que la felicidad me desbordaba. La vida en nuestra nueva casa era perfecta. El jardín, la tranquilidad, el olor a café por las mañanas. Me encargaba de la mayoría de los gastos, pero no me importaba. Yo trabajaba en una firma de consultoría que me daba una buena posición, mientras que Sofía seguía en la galería de arte, un trabajo que, aunque no era muy lucrativo, le daba paz. Ella continuaba yendo a sus sesiones con el Dr. David, y eso, para mí, era lo más importante. Mi familia, que la visitaba de vez en cuando, siempre intentaba ser amable con ella, aunque yo sabía que tenían sus reservas. Mis padres, en particular, aún se preocupaban por mí, por si estaba dándome demasiado en esa relación. Pero yo los tranquilizaba, diciéndoles que era feliz. Y lo era. La felicidad me desbordaba. Estaba tan seguro de nuestro futuro juntos que ya había comprado el anillo de compromiso. Un hermoso zafiro azul. El plan era proponerle matrimonio en un viaje a la playa que habíamos planeado. Una noche, un martes, llegué a casa más tarde de lo habitual. El trabajo había sido agotador. Abrí la puerta y escuché el sonido del agua cayendo en la ducha. Sofía estaba en el baño. Subí las escaleras, entré a la habitación, y me senté en la cama, dejando mi maletín a un lado. Fue entonces que escuché el sonido de una notificación en el teléfono de Sofía, que estaba sobre la mesita de noche. «Sofía, te llegó un mensaje», le grité, pero ella no me escuchó por el ruido del agua. Sin pensarlo, sin ninguna mala intención, cogí el teléfono para llevárselo. Pero justo cuando mis dedos se posaron sobre el aparato, ella salió del baño, envuelta en una toalla. Al verme con el teléfono, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de pánico y su rostro se puso pálido. «Dame eso», gritó, corriendo hacia mí y quitándome el teléfono de las manos de forma brusca. Me quedé en shock. Nunca la había visto reaccionar así. «Oye, ¿qué te pasa?» «Solo quería pasártelo. No tienes por qué agarrar las cosas de los demás, Alex. Eso no se hace». «Es de mala educación», dijo, con la voz temblorosa, intentando sonar tranquila, pero sus ojos la delataban. Su reacción me dejó helado. Nunca había tocado su teléfono, siempre había confiado en ella ciegamente. La forma en que me lo arrebató y la excusa barata me hicieron sentir un escalofrío en la espalda. La alarma en mi cabeza, que había estado dormida por años, empezó a sonar con fuerza. «¿De quién es el mensaje, Sofía?», le pregunté, con la voz más seria de lo que esperaba. Ella, con el teléfono en la mano, se puso aún más nerviosa. Es de David. Del Dr. David. Es un tema profesional, Alex. Él me conoce desde hace mucho. Es mi apoyo». «¿Un tema profesional a las 10 de la noche? ¿De verdad, Sofía? Tienes que ser más comprensivo, Alex. Él es mi apoyo psicológico, mi amigo. No lo cuestiones. Él es el único que me ha ayudado». Me quedé en silencio, decidiendo no seguir la discusión. Pero esa noche, la sospecha no me dejó dormir. Su reacción, la forma en que protegió su teléfono, las excusas. Algo no estaba bien. Cuando Sofía se durmió, la duda se convirtió en una necesidad de saber. Cogí su teléfono de nuevo, y al intentar abrir la conversación con el Dr. David, me di cuenta de que tenía un bloqueo por contraseña. Mi corazón se hundió. La confianza que había depositado en ella, se estaba desmoronando frente a mis ojos. Dejé el teléfono en su lugar, pero esa noche, por primera vez en años, dormimos en la misma cama, pero en mundos separados. Los días siguientes fueron una tortura. No podía concentrarme en mi trabajo. Las preguntas, las sospechas, el miedo a la traición, me consumían. Mi rendimiento en el trabajo decayó, mis colegas lo notaron. Un día, mientras intentaba revisar un reporte en la oficina, recordé que Sofía tenía su sesión semanal con el Dr. David. Era mi oportunidad.
Tenía que saber la verdad. Pedí el día libre y me fui directamente al consultorio. Cuando llegué, el corazón me latía con fuerza. La recepcionista, la misma mujer amable de la vez pasada, me miró con una sonrisa. Hola, Alex. ¿Qué te trae por aquí? Hola, Laura. ¿Sofía está en consulta? Sí, Alex. Ya está adentro. Pero no puedes pasar. Laura, solo quiero entrar un momento. Solo quiero decirle que estoy aquí esperándola. Alex, de verdad, no puedo dejarte entrar. Son las reglas. Su negativa, su insistencia, solo me hizo sentir más ansiedad. Ignoré por completo a Laura y caminé hacia la puerta del consultorio. Ella intentó detenerme, pero la rabia y la adrenalina me habían cegado. No me importaba. Tenía que saber. Abrí la puerta sin tocar. Y mi mundo se desmoronó. Ahí estaban. El doctor David, el psiquiatra que le había dado la esperanza, y Sofía, la mujer que amaba con todo mi corazón. Estaban en el sofá, besándose, con muy pocas prendas de ropa. El mundo se detuvo. Mi corazón se rompió en 1.000.000 de pedazos. Mi vida entera, mi amor, mi confianza, se había convertido en una mentira. Mi mundo se desmoronó en ese instante. Los gritos salieron de mi garganta, un sonido gutural que no reconocí como mío. El doctor David y Sofía se separaron de golpe, sus caras reflejando un pánico que no se comparaba con la furia que yo sentía. ¡Malditos!, grité, con la voz ahogada por la rabia y el dolor. En ese momento de ceguera, mi único instinto era golpear a ese hombre, a ese farsante que se había aprovechado de la confianza de Sofía y de la mía. Pero justo cuando di un paso hacia él, la recepcionista, Laura, me detuvo, agarrándome del brazo con fuerza. Alex, por favor. Suplicó. No haga un escándalo. Quítate. Le grité, intentando zafarme. Pero ella no me soltó. Y en ese instante, en medio de la rabia, recordé las palabras de Leo, mi mejor amigo, de esa conversación que tuvimos en la preparatoria. La venganza no es golpear a alguien, es ver cómo la persona que te hizo daño pierde todo. La idea me golpeó como un rayo. Golpear a David solo me llevaría a la cárcel. La verdadera venganza era usar la cabeza, no los puños. Saqué mi teléfono, y con las manos temblorosas, les tomé una foto. El flash iluminó la habitación, y en la imagen se vieron los dos, en el sofá, con la culpa en sus rostros. Esa foto, su prueba irrefutable, se convertiría en mi arma. Alex, por favor, no. Escuché la voz de Sofía, pero la ignoré. Una vez que tuve la prueba, salí del consultorio sin mirar atrás. Sofía gritó mi nombre, pero no me detuve. Corrí hacia mi auto, entré y me alejé lo más rápido que pude, sin un rumbo fijo. Mi mente estaba en blanco, solo con la imagen de ellos en mi cabeza. Conduje hasta que la gasolina se acabó. En ese momento, en medio de la nada, con el coche varado, las lágrimas empezaron a caer. Lloré por la traición, por el tiempo perdido, por las advertencias de mis amigos que había ignorado. Me sentí como un completo idiota. En medio de mi desesperación, recordé a Leo. Había sido un tonto al alejarlo de mi vida por Sofía. Lo llamé, con la esperanza de que, a pesar de todo, aún estuviera para mí. ¿Alex? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?, me preguntó, con una voz llena de preocupación genuina. No, Leo. No estoy bien. Necesito tu ayuda. Le conté todo, entre sollozos, le dije dónde estaba y lo que había visto. Él, sin dudarlo, me dijo que me quedara donde estaba y que iría por mí. Minutos más tarde, apareció en su camioneta. No te preocupes, amigo. Aquí estoy, dijo, con un tono calmado, mientras enganchaba mi auto a su camioneta. ¿Quieres hablar? Le conté todo. La historia entera. Y para mi sorpresa, no me juzgó. Solo me escuchó con paciencia, sin interrumpir. Cuando terminé, me dio el consejo más sensato que había recibido en años. Alex, lamento mucho lo que te pasó. Pero te lo dije, ¿recuerdas? Las relaciones se construyen en igualdad. Y tú te convertiste en su padre, no en su compañero. Lo sé, Leo, dije, sintiendo la vergüenza en mis palabras. Fui un idiota. No, Alex. No fuiste un idiota. Fuiste un hombre que amó. Pero ahora, tienes que ser un hombre que se valora. Y la mejor forma de hacerlo es buscando justicia. Te lo digo yo, que nunca he sido de meterme en problemas, que la mejor venganza no es golpear a alguien. Es ver cómo la persona que te hizo daño, pierde todo. Su consejo, que venía de una persona tan tranquila, me sorprendió. Y en ese momento, supe que tenía que hacerle caso. No iba a dejar que me pasaran por encima. Llegamos a su casa.
Le pedí que me dejara quedarme unos días para pensar y planificar. Él, sin dudarlo, me dio una habitación. Me quedé solo, y lo primero que hice fue revisar mi teléfono. Tenía un montón de llamadas de Sofía, y mensajes de texto en los que me pedía que habláramos, que no la dejara, que su salud mental dependía de mí. Pero ya no me creía. Ya no iba a caer en su manipulación. La bloqueé. Y me sentí aliviado. Me sentí libre. Luego, mi mente se centró en el doctor David. El hombre que se había aprovechado de Sofía, de mi confianza. Él era un profesional. Tenía que haber un código de ética que había roto. Y yo, que había estudiado finanzas y leyes, sabía que había una forma de hacerle pagar. Contacté a una amiga de la universidad, Paula. Ella había sido representante de varias áreas de la universidad y tenía muchos contactos. Le expliqué lo que necesitaba, información. Hola, Paula. ¿Cómo has estado? Alex, qué gusto oírte. Estoy bien, un poco ocupada con el trabajo, pero bien. ¿Tú cómo vas? La verdad, no muy bien. Necesito un favor. Y es un favor muy delicado. Le conté la historia, con todos los detalles. Ella, que me escuchaba con atención, se quedó en silencio al final. Alex, no puedo creer lo que me estás diciendo. Lo siento mucho, amigo. De verdad. Pero no te preocupes, yo me encargaré. Voy a conseguirte toda la información de ese hombre. Si te hizo eso a ti, se lo ha hecho a otras mujeres. ¿Vamos a hundir su reputación? Te lo prometo. Agradecí a Paula, y me sentí un poco mejor. Tenía un plan, y tenía el apoyo de mis amigos. El camino no iba a ser fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo lo correcto. Los días en casa de Leo pasaron rápido. Un día, mientras preparábamos café en la cocina, Leo me miró con seriedad. Alex, sé que te sientes cómodo aquí, pero no puedes quedarte para siempre. Tienes que ir a tu casa. Tienes que afrontar a Sofía y cerrar ese capítulo de tu vida. No puedes seguir huyendo. Su consejo, como siempre, tenía sentido. Tenía razón. Había pasado de ser un salvador a un cobarde. Era hora de cambiar eso. Recogí mis cosas y, al día siguiente, luego de mi jornada laboral, me dirigí a la casa que una vez había llamado hogar. Cuando abrí la puerta, el olor a sucio y a abandono me golpeó. La casa, que una vez fue un lugar de tranquilidad y felicidad, ahora era un desastre. Había ropa tirada por todas partes, platos sucios en el fregadero y un ambiente de caos. Sofía, que estaba sentada en el sofá, lucía fatal. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, el pelo despeinado y una pijama arrugada. Al verme, se levantó de golpe. Alex, volviste, dijo, con la voz quebrada, y se acercó para abrazarme. Pero yo la detuve. Puse mi mano en su hombro y la alejé suavemente. No me toques, Sofía. Siéntate, tenemos que hablar. Ella, al ver mi actitud fría, empezó a llorar de nuevo. Alex, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué eres tan cruel? Su voz era de víctima, de una niña que había sido castigada injustamente. Pero yo ya no le creía. Su llanto, sus excusas, todo me parecía un show. ¿Cruel? ¿Yo? Sofía, no me vengas con tus dramas. Ya no te creo. Se acabó. ¿Se acabó? ¿De qué hablas? Hablo de nosotros. De nuestra relación. Y de esta casa. Todo se acabó. Te acostaste con el doctor David. Con el psiquiatra que te ayudó. ¿De verdad creíste que soy un idiota? Ella se echó a llorar, intentando cambiar el tema de conversación. Me decía que yo era el culpable, que yo la había presionado, que yo estaba haciendo violencia emocional y económica con ella. ¿Violencia económica? Le pregunté, con una sonrisa de incredulidad. ¿Me estás diciendo que el hecho de que te haya dado una buena vida, de que haya pagado por tu terapia, es violencia? Por favor, Sofía. La única que se ha aprovechado aquí eres tú. La única que se ha reído de mí. Ella, al ver que su manipulación no funcionaba, se puso de rodillas, pidiéndome perdón. Alex, por favor, David me manipuló. Él me obligó. Por favor, no me dejes. Eres lo único que tengo. No me dejes sola. Me haré daño si lo haces. Pero ya no era el mismo hombre. Ya no era un salvador. Me agaché a su nivel, la miré a los ojos, y le dije, Sofía, te vas. Y te vas ahora mismo. Ella, con una expresión de pánico, me gritó. No tienes el derecho de hacerme esto. No tengo a dónde ir. No. Soy yo el que tiene el derecho. Tú lo perdiste cuando te metiste con el doctor David. Ahora vete. O llamaré a la policía.
Acto seguido, llamé a Laura, la amiga de Sofía. Le expliqué la situación y le pedí que viniera por ella. Sofía, en un último intento por manipularme, le dijo a Laura que yo la había maltratado. Pero yo le mostré la foto. Laura se quedó sin palabras. Sofía, no te creo nada. Recoge tus cosas, nos vamos. En un silencio incómodo, Sofía empacó sus pertenencias, y se fue. Cuando se cerró la puerta, el silencio que quedó en la casa fue el más dulce que había escuchado en mucho tiempo. El lugar, que una vez fue un hogar para nosotros, ahora se sentía vacío y sucio. Llamé a un servicio de limpieza, y mientras la casa se limpiaba, mi teléfono sonó. Era Paula. Alex, tengo noticias. Encontré a varias chicas que tuvieron experiencias similares con David. Las manipuló, las amenazó. No se atrevieron a hablar por miedo. ¿Crees que podemos armar algo con eso? Le pregunté, con la voz llena de esperanza. Por supuesto. No solo voy a quemar su reputación en la universidad, sino que voy a hacer que se haga justicia. Con la ayuda de Paula, y con la guía de mi abogado, el plan de venganza empezó a tomar forma. El abogado, que había sido recomendado por mi padre, me dijo que tenía un caso muy sólido. Con la foto, los testimonios de las otras víctimas que Paula había encontrado y la demanda por mala praxis, podíamos destruirlo. La venganza, por fin, había empezado. Mi vida se convirtió en una batalla legal y emocional. Con la ayuda de mi abogado y de Paula, la demanda contra el Dr. David se formalizó. Lo acusamos de comportamiento poco ético con sus clientes, de abuso de poder y de manipulación. Los testimonios de las víctimas, junto con la foto que yo tenía, eran pruebas irrefutables. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados y testimonios. David intentó defenderse, pero las pruebas en su contra eran demasiado sólidas. Su reputación, que una vez fue intachable, se desmoronó. Un día, mi abogado me llamó. Alex, ganamos. Lo despidieron de la universidad, le retiraron su tarjeta profesional y su esposa le pidió el divorcio. Está en serios problemas. La demanda por maltrato psicológico y abuso de poder va a costarle mucho dinero, y es muy probable que termine en la cárcel. La noticia me llenó de una satisfacción extraña. No era la felicidad que esperaba, pero era la justicia que tanto había anhelado. David, el farsante, el hombre que había traicionado mi confianza, lo había perdido todo. La venganza había sido un éxito. En medio de todo esto, Sofía seguía intentando contactarme. Me enviaba mensajes de texto, me llamaba desde números desconocidos, me dejaba mensajes de voz. Sus amenazas de hacerse daño a sí misma si no volvía con ella se volvieron más frecuentes. Me di cuenta de que su manipulación no había terminado. Y yo, que ya no era el Salvador, que solía ser, no iba a caer en su juego. Un día, decidí llamarla. Era hora de terminar este ciclo de una vez por todas. Sofía, le dije, con la voz firme. Soy Alex. Alex. Por favor, no me dejes. Te necesito. Haré lo que sea. Sofía, no. Esto se acabó. No voy a volver. Y si te haces daño, no será mi culpa. Es tu responsabilidad, no la mía. No digas eso, Alex. Por favor. Te amo. No, Sofía. Tú no me amabas. Te amabas a ti misma, y yo solo era una herramienta para tu bienestar. La que tuvo el error fuiste tú, no yo. La conversación terminó ahí. Colgué. Y me sentí, por primera vez en mucho tiempo, libre. Ya no era responsable de su felicidad, ni de su dolor. Los meses pasaron. David fue condenado a varios años de prisión, y tuvo que pagar una gran suma de dinero a las víctimas. Su esposa, después de un divorcio muy público, le quitó a sus hijos y a la mayoría de sus bienes. ¿Y Sofía? Supe que estaba trabajando en un trabajo horrible, con un salario miserable, y que sus amenazas de hacerse daño a sí misma nunca se cumplieron. Había aprendido, de la peor manera posible, que no podía manipular a todo el mundo. Mi vida, por fin, empezó a recuperarse. Me reencontré con Leo y Marco, les pedí perdón por mi ceguera, y ellos, con la madurez que me faltaba, me lo concedieron. Un día, en mi trabajo, conocí a Mónica. Ella era una mujer exitosa, independiente y con su propia vida. No era frágil, no necesitaba que la salvara. Me enamoré de ella no por lo que necesitaba, sino por lo que era. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en una relación sana, en una relación de verdad. Con el tiempo, mis heridas se cerraron, y entendí que el amor no se trata de ser un salvador, sino de ser un compañero. El dolor de la traición se desvaneció, y en su lugar, nació la felicidad. La historia de Sofía se convirtió en una lección que me enseñó a amarme a mí mismo, antes de amar a alguien más.